cómo rendirnos a Dios. Y abra por favor la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, hermano. Vamos a estar un par de minutos. Efesios capítulo 5, versículo 18. Cuando lo tengan, por favor, hermanos, me regalan un fuerte amén. Ya estuvieron mucho tiempo en pie. Y así lo vamos a leer así sentaditos. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice su letra, como está escrito: hermanos, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a volver a leer este versículo, hermano. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y el Espíritu es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita, y dice el apóstol Pablo: hermanos, no se embriaguen con vino. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene esa cultura de beber vino, de tomar una copita de vino. Claro que el vino es muy agradable, hermano, pero dice el apóstol: hermanos, no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu de Dios. Pero para ser lleno y para dejarse empoderar, como le hemos dicho por el Espíritu en otros mensajes, de cómo dejarnos empoderar del Espíritu de Dios, es aceptando la voluntad total de Dios en nuestra vida, hermanos. Ya no es como hemos venido diciendo todo este tiempo por el Espíritu. Ya no es como yo digo. De hoy en adelante, hermano, es como Dios dice. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios, iglesia amada? Buena, agradable y perfecta. Vamos también a saludar a todos nuestros hermanos que nos ven a través de nuestras redes sociales y que siempre nos están sintonizando. Bendecimos sus vidas y agradecemos al Padre porque ustedes están siempre conectados, edificándose con el mensaje de la palabra de Dios. Pero también agradecemos y bendecimos la vida de nuestros pastores, Roberto y Conchita Ruiz, que son de mucha bendición para esta iglesia, este ministerio en El Salvador. Pero hay que ser llenos por el Espíritu de Dios. Dígale que está a la par suya, esta mañana dígale: tienes que ser lleno del Espíritu de Dios. Dígale: esta mañana tienes que dejarte empoderar por el Espíritu de Dios. Porque donde está, iglesia amada, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando hay una manera, cuando hay una guianza, una alianza también, y hay una manera de dejarse guiar y empoderar, como ya no vivo yo, sino que es Cristo quien me gobierna y es el Espíritu de Dios quien me guía y me empodera, entonces ya hay un gozo inefable y hay una alegría, hermanos. Y por eso esta mañana el apóstol te dice: no te embriagues con vino, sino tienes que ser lleno del Espíritu de Dios. Pero también, hermano, para ser lleno del Espíritu Santo, tienes que rendir totalmente a Dios todas aquellas áreas que no has rendido a Dios. Porque todos tenemos áreas que rendir, hermano. Todos tenemos áreas que rendir: caracteres, diferencias, malos pensamientos, lujurias y todo tipo de pecado en la vida. Todos tenemos que rendirle a Dios. Usted que nos ve a través de la transmisión tiene que rendirle a Dios. Hay áreas que usted sabe que tiene que entregar y que tiene que dejar porque están estorbando para el propósito de Dios, hermano. Muchos de nosotros no vemos la gloria de Dios porque no nos dejamos obrar por el poder de Dios. Y muchos le tienen miedo a ser guiados por Dios. Porque, hermano, hay cosas que dejar cuando ya venimos a Cristo, cuando ya hemos dejado que Él nos guíe, cuando Él nos llena, hermano. Pero para que Él te llene, tienes que botar cosas en tu vida. Decíamos el día viernes que las bendiciones del Padre no son para todos, son para los que se santifican, para los que le buscan. Dice la palabra que su comunión íntima es con los que le buscan, y a ellos dará a conocer sus pactos. Muchos no conocen los pactos de Dios. Y un pacto es una alianza, es coinonía, es una alianza, un pacto, un compromiso. Cuando usted ya conoce el pacto de Dios, hermano, ya usted no le presta sus oídos al diablo. ¿Sabe por qué usted, hermano, que nos mira,
tiene problemas y no encaja en su iglesia porque le está prestando los oídos al diablo. Cuando usted se los presta, hermano, obviamente ocurren tres cosas en ello. Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir. Y él no quiere que la iglesia se goce, hermanos. Él quiere que la iglesia viva todo el tiempo atada, ligada al pecado. ¿Para qué? Para que no vea la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa rendirse entonces? Significa darse uno mismo. Cuando Cristo, hermano, vino a la tierra, nació de una virgen, la Virgen María, se dio a sí mismo por nosotros, dice la palabra. Es decir, yo decido rendirme por mi propia cuenta, hermanos. Cuando usted se rinde, cuando usted entrega, cuando se da a sí mismo, usted se está rindiendo al Padre. Y cuando usted se rinde a sí mismo, le revelan la paternidad de Dios. Le enseñan, le muestran quién es el Padre. Número 2, significa ceder a nuestra voluntad. Es lo que hablábamos con el hermano. Estamos orando por esta situación que estamos enfrentando con hermana Esperanza en el hospital, que está muy mal, muy grave. Pero cuando ya cedemos nuestra voluntad, aceptamos la voluntad de Dios. Comprendemos, hermano, cuál es el propósito. ¿Sabe usted que el propósito de Dios es mayor que el propósito mío en la vida? Muchos de nosotros pensamos, hermano, que nuestros propios propósitos o nuestros propios objetivos son mayores, pero los de Dios son mejores. Porque los planes de Dios a nuestra vida son planes de bien y no de mal, para darnos a cada uno lo que queremos. Pero cuando nosotros, querido hermano, cedemos nuestra voluntad, estamos rindiéndonos totalmente al poder de Dios. Número 3, significa morir a algo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que renunciar a una relación que verdaderamente no era la voluntad de Dios? Y nos ha dolido y claro que hemos llorado, porque dice la Biblia que no tiene nada que ver la luz con las tinieblas, ni el creyente con el incrédulo. Y nos ha tocado, hermano, renunciar, y no solo a una relación, nos ha tocado renunciar. Hay gente que ha renunciado a un trabajo. ¿Por qué? Porque ha estado de domingo a domingo y le llama bendición de Dios, pero eso no es bendición de Dios. Que te aleje algo del camino, que te aleje algo de Dios, no es bendición, hermano. Y lo hemos dicho por el Espíritu. A veces el pueblo de Dios no entiende que quien le está dando todo lo que tiene no es Dios, se lo está dando Satanás para alejarte de Dios. Entonces significa morir a algo. ¿Qué decía el apóstol Pablo, iglesia? Usted que nos mira también, ¿qué decía el apóstol Pablo? Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Dice Pablo, lo decía para el pueblo que lo oía. Ahora quien vive en mí es Cristo. Y como Cristo vive en mí, ahora yo ya no hago mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Porque rendirme significa darse a uno mismo, significa ceder mi voluntad a Dios, significa morir a algo donde yo ahora entiendo que mi vida tiene dueño, que mi vida le pertenece a Cristo, porque fue comprada con sangre preciosa en la cruz del Calvario. Entonces ya no depende de mí, ya depende de Dios. Y número 4 significa, esto es importante, porque es aquí, hermano bello, donde muchos están fallando. Significa entregarle el control total a Dios. Hermano, esto sí cuesta. ¿Cuántos tienen mal carácter, hermano? Séanme muy sinceros. Significa entregarle eso a Dios. ¿Cuántos son desleales y desobedientes a los padres? Significa entregarle eso a Dios. ¿Sabe qué quiere el padre? Un hijo sumiso. ¿Sabe qué busca la madre? Un hijo obediente. Cuando el hijo es obediente, lo tiene todo, ¿sí o no, hermanos? Por eso que los demás hermanos dicen, mi hermano es muy, busca la manera de ver cómo agrada al papá, a la mamá, y quiere sacarle todo a mi papá. Sí, hermano, pero ¿por qué usted no se lo saca? Porque usted no hace caso. Y se lo digo con mucha experiencia y yo sé por qué se lo digo, hermano.
Todos mis hermanos siempre sacaron algo menos yo. ¿Pero por qué? Porque no hacemos caso. Y el Padre busca que nosotros le entreguemos el control total de nuestra vida. Quiere decir que de hoy en adelante el vehículo que es su vida tiene que dejarlo timonear por el Espíritu de Dios. ¿Y qué quiere el Espíritu Santo? Estar en la iglesia. Por eso dice el apóstol Pablo: señores, no se dejen de congregar como algunos ya lo tienen por costumbre. Entonces, cuando ya usted se deja guiar por Él, ¿a dónde está la persona? Está donde Dios está. Él dijo: donde yo esté, estará mi servidor y mi Padre le honrará. ¿Por qué, hermano? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, iglesia. Cuando te dejas empoderar. Pero tenemos que rendir a Dios áreas. Dijimos, número 1, darse a uno mismo. La decisión es personal. Como la salvación es personal. Nadie, escuche usted que nos mira, nadie de los que están hoy en el infierno se condenaron porque Cristo los condenó. Se condenaron a sí mismos. Porque Cristo no condena a nadie, señores. Y ya dejemos de andar condenando a las personas. Dejemos de andar condenándolas por su manera de vestir, por su manera de pensar, por su actitud. Deje que sea el Espíritu de Dios quien haga la obra. Pero la decisión de entrar al cielo es totalmente personal. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo les haré descansar. Dios dice entonces a nuestra vida esta mañana: dame el control de tu vida, dame el control de tus finanzas, dame el control de tu familia, dame el control de tus hijos, dame el control de tu carácter. Hermano, dame el control, porque cuando usted da todo el control, eso se llama rendirse. Ahora yo le hago una pregunta esta mañana: ¿alguien ya se rindió totalmente a Dios? Entonces es para usted el mensaje y para los que nos están viendo a través de esta transmisión. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Mire lo que dice, hermanos. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Padre, hermanos. Mire lo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando ya usted, hermano, está en Cristo, dice la palabra que usted es nueva criatura. Ya todo lo antiguo, todo lo viejo pasó. He aquí, dice el Señor, ahora, está hablando de un presente continuo. He aquí ahora todo es hecho nuevo para la gloria de Dios. Cuando ya hay una persona empoderada por el Padre, revelándole la paternidad de Dios, entonces, hermano, sabe que es nueva criatura. ¿Y de qué manera lo sabe? Cuando le da el control total a Dios. Cuando usted vive rendido a Dios, le entrega todo su ser, alma, cuerpo, espíritu a Dios, de manera que ya no vive por lo que el mundo te dice, o por lo que el mundo te da, o por lo que el mundo es. Ya vivimos por la fe. Y Jesús dijo en su palabra: el justo por la fe vivirá. Ya no podemos vivir de otra manera. Los creyentes, los que amamos a Dios, los que buscamos su presencia, ya no vivimos por lo que el mundo te da, o por lo que el mundo es, o por lo que el mundo te dice. Ahora vivimos por la fe. Diga conmigo: por fe yo estoy viviendo hoy. Y por fe el milagro que estoy pidiendo va a ser un hecho en el nombre de Jesús. Rendirse es el acto supremo de humildad, querido hermano. Rendirse total a Dios es el acto supremo de humildad, hermano. Esto nos lo enseña nuestro Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Fue ahí, hermano, donde Jesús rindió su voluntad a Dios, porque hemos dicho, hermano querido, que rendirse significa ceder, entregar mi voluntad. Y Cristo en la cruz del Calvario, hermano, cuando llegó al huerto de Getsemaní, estando ahí, rindió totalmente su vida a la voluntad total del Padre. Y le dijo estas palabras: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad,
sino tu voluntad. Ese rendirse. Me gustaría que este muchacho estuviera aquí hoy ahorita. Ese rendirse. Ese es rendirse por completo a Dios. Cristo estaba, hermano, rindiendo su propósito, rindiendo su voluntad, rindiendo sus deseos. Le está diciendo al Padre: voy a ir, pero si hay una posibilidad, pero que no sea lo que yo te estoy pidiendo, si es tu voluntad que yo no vaya o habrá otra manera, pues hazlo. Pero si esta es tu voluntad, yo voy. ¿Cuántos van si Dios les habla, hermano? Entonces, dicho de otra manera, hermano, fue la palabra Getsemaní, significa aceite prensado. La palabra Getsemaní, y aprenda esto por favor, significa aceite prensado. Desde Getsemaní Jesús estuvo bajo la presión y bajo la opresión más grande de toda su vida ministerial en la tierra, hermano, donde ha experimentado un dolor inefable, hermano, que ningún ser humano ha vivido. Cristo es el olivo, y fue ese olivo prensado, hermano, para que en Getsemaní saliera ese aceite espiritual. Dice la palabra que derramó su sangre, y al derramar la sangre se convertiría en la medicina de todas sus ovejas. Traiga esta mañana su vida al Getsemaní. Y debería de comenzar a rendir la voluntad, porque, iglesia amada, estamos luchando en la iglesia con personas que no se han rendido por completo a Dios. Rendirse también significa entregar sus derechos. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Se imagina usted en casa? De hecho, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Alguien vive peleando en casa por cualquier cosa, hermano? ¿No es cierto que llegamos, aquellos que tenemos hermanos, podemos entender bien esto, que llegamos y de repente estamos peleando por el pan francés, estamos peleando por cualquier cosa y estamos discutiendo? Claro, hermano, usted tiene, quizás su hermano le agarró parte de su pan, parte de su comida, y usted está peleando y discutiendo. Esos son sus derechos, porque usted está hablando con verdad, son sus derechos, hermano querido. Y tiene mucha razón. Pero cuando usted, querido hermano, en vez de estarse defendiendo, porque hay personas que tienen un deseo compulsivo de defender sus derechos, pero esa es la carne. Pero cuando ya entrega, ya rinde sus derechos a Dios, ya no es usted quien pelea sus batallas, ya es Dios peleando sus batallas. ¿Se ha fijado? Yo no sé si le ha pasado, pero muchos de nosotros peleamos en casi ninguna batalla hemos ganado, hermano. Y nos quedamos, pero yo tenía derecho, tenía razón, me quitó el pan. Y usted dice: pero a mí me regañaron y al final yo perdí. Porque sencillamente no has entregado y no has cedido tus derechos a Dios. Cuando usted entrega sus derechos a Dios, ya es Dios quien gobierna, ya es Dios quien pelea, ya es Dios quien da la victoria. Y dice la palabra: el caballo se alista para la batalla, mas de Jehová es la victoria, hermano. Cuando entregas tus derechos, la victoria es 100% garantizada, porque ya no peleas tu batalla solo. Ya es el poderoso Dios de Israel quien pelea por usted, quien le muestra que Él es grande y que Él es poderoso en tu batalla, y te trae la victoria totalmente segura, hermano, porque es Él quien pelea tu derecho. Ahora bien, muchos de ustedes están peleando contra Dios y no se han dado cuenta que están peleando contra Dios. Esta mañana usted está peleando con Dios. Hoy no quería venir al culto, ¿sí o no, hermano? ¿Cuántos domingos usted no ha venido a la iglesia? Que hoy sí, que hoy no, que mañana sí, que pasado no. Estamos peleando, hermanos. Estamos peleando contra Dios, vivimos discutiendo contra Dios. ¿Por qué? Porque no queremos rendirnos. Dios te dice: deja esa amistad tóxica, y usted sigue adelante. Y Dios está utilizando a la mamá para hacerle entender a usted, porque si hay alguien aquí esta mañana que no solo es profeta, sino tiene una óptica poderosa en Dios, es la mamá. La mamá sabe cuando su hijo llega presentando a la novia, y su mamá sabe que esa novia no es el ángel que Dios tenía para su hijo. ¿Sí o no, hermanos?
La mamá está difícil que usted se le engañe. Y elogio esta mañana a todas las mamás de todas las iglesias que nos miran. Siga así, hermana. Tenga ese olfato bien abierto en el Señor. La mamá no se le engaña. Y es el profeta de Dios. Y le dice: hijo, ella no es la voluntad de Dios. Y peleamos contra Dios. Pensamos que es la mamá o pensamos que es el pariente que está en contra de nosotros. Pero no es Dios peleando contigo. O que tenemos amistades totalmente tóxicas o totalmente, hermano, que lo único que hacen es apartarnos de todos los pensamientos de Dios, apartarnos de todo lo bonito que Dios tiene preparado para nosotros. Y no te das cuenta que poco a poco te van alejando del camino hasta que mueres. Eso le pasó al pródigo. Dice la escritura que se fue a vivir perdidamente y no muchos días comenzó a faltarle. Y comenzó a conocer amistades, porque eso pasa con aquellos que tienen dinero. Cuando tenés dinero, tenés amigos. Tiene usted muchos amigos, pero no son amigos que glorifican a Dios. Un amigo verdadero es aquel que te conduce al camino correcto. Es aquel que te orienta hacia cosas positivas. El que te guía a ser una mejor persona en la vida, hermano. Ese es un buen amigo. Y amigo como Cristo esta mañana, no creo que haya otro, porque Jesús siempre te orienta hacia cosas muy lindas, te encamina hacia cosas bellas y poderosas. Entonces, ¿qué significa rendirse? Dijimos, significa darse a uno mismo, significa ceder nuestra voluntad, significa morir al ego y significa el control total de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios siempre está haciendo algo en nosotros y a través de nosotros. Dios está tocando el corazón suyo para que usted toque el corazón de otras personas, hermano. Esa es la manera como Dios te está usando. Cuando paras, escucha esto, cuando paras de rendirte, Dios para de trabajar en tu vida y a través de tu vida, hermano. Eso le pasó a Sansón. Dice la palabra de Dios que Sansón era un hombre apartado para Dios, era un nazareo escogido de Dios. Pero cuando Sansón comenzó a meterse con Dalila, comenzó a rebelarse y a pelear contra Dios. ¿Por qué? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y comenzó a rebelársele a Dios y comenzó a vivir su propia voluntad, sus propios deseos. Pero ¿qué es rendirse? Es ceder, es entregarme a mí mismo. Y Sansón ya no quiso entregarle a Dios eso. Y no muchos días después le raparon el cabello, le sacaron los ojos y lo esclavizaron y lo ataron. Eso pasa con aquellos creyentes que no quieren rendir a Dios áreas. Viven esclavizados del pecado. Viven esclavizados en aquello que te gobierna, en aquello que te domina, en aquello que te destruye, en aquello, hermano, que se ha empoderado de tu vida. Pero esta mañana hay una garantía: si tú rindes a Dios todas esas áreas, Él ha dicho que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad para la alabanza de su nombre. Cuando entregues totalmente a Dios, vas a ser libre por el poder de Dios. Porque Dios es grande y Dios está queriendo usar nuestra vida poderosamente, y solo la usará hasta que hayamos rendido a Dios totalmente nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Dígale que está a la par suya: rinde a Dios todo, dígale. Y escuche esto, hermano, voy a ir casi aterrizando. Rendirse es dejar a Dios ser Dios. Estamos orando por hermana Esperanza, ¿sí o no, hermanos? Pero rendirse es dejar a Dios ser Dios. Él es nuestro Dios, no nuestro criado. Y hay personas que le exigen a Dios: o me sanas o no te sirvo, o me das el milagro o ya no llego. Yo le hago una pregunta: ¿el necesitado es Dios o somos nosotros? Entonces deje a Dios ser Dios. Dios significa tu creador, significa tu Señor,
tu rey. Él manda sobre nuestra vida y se hace su voluntad cuando tú la rindes a Él. Y mira, hermano, yo le voy a decir algo esta mañana. Duele menos cuando hay una situación tan difícil en nuestra vida y la rendimos totalmente a Dios. Duele menos, hermano. ¿Cuántos de nosotros vivimos enamorados de una persona, hermano? ¿Alguien se ha enamorado alguna vez aquí? Aparte de su servidor, hermano. El amor es lindo, ¿sí o no, hermano? Vivir enamorado es lo más bello, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Es lo más lindo, hermano. Aquellos que no dicen amén, no se preocupen, los vamos a liberar al final, hermano, en el nombre de Jesús. Porque el amor es lindo, es la esencia. Dice que las profecías pasarán, pero el amor es para siempre. Entonces, el amor es lindo. Dígale que está a la par suya: te amo en el amor de Cristo, dígale. Y cuando dejamos a Dios ser Dios, dice el Señor, y escuche esto, dice el Señor: el justo vivirá por fe. Dios es grande. ¿Cuántos saben que Dios es grande, hermano? Dígale que está a la par suya: mi Dios es grande, no es el suyo, dígale. Porque algunos dicen: no, mi Dios es chiquito. No, el mío es grande, hermano. Dice que es tan grande que ha hecho los cielos y la tierra, le puso estatutos al mar y le ha dicho a las olas y al mar: de aquí tú no pasas. Ese es el Dios que adoro. Y ese es el Dios que te estoy invitando a que conozcas. Porque las riquezas no son nada en la vida, pero si eres rico en Cristo, eres grande, hermano. Entonces dice el Señor: déjame ser Dios. Porque muchos de nosotros queremos exigirle a Dios: deje a Dios ser Dios, y usted va a ver la gloria poderosa de Dios. Ya no puedes depender, hermano, de ese trabajo en el que estás hoy y piensas que tus hijos, tu familia van a aguantar hambre, vas a vivir situaciones difíciles. Eso no tiene nada que ver, hermano. Estás preocupado porque tus hijos coman, porque tus hijos se vistan. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 6 versículos 26 al 33. Yo lo voy a leer, hermano. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeréis? o ¿qué beberéis? o ¿qué vestiréis? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El morir, el entregar y el ceder a Dios, todas aquellas áreas que no hemos rendido, son parte de un rendimiento total a Dios y de una manera poderosa de ser empoderados y guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿qué cosas usted va a rendir a Dios esta mañana? Por ejemplo, hermano, la incredulidad es una de ellas. Porque hay gente que piensa que depende de ese trabajo en el que está, y que al quitárselo su familia va a perecer, sus hijos van a perecer. Pero usted no depende del trabajo. Quien se lo dio es Dios. A veces, hermano, corremos a la medicina, pero se nos olvida quién creó la medicina. Lo hemos dicho: practicamos la ausencia y no adoramos la presencia. Se nos olvida quién es Dios. ¿Por qué? Porque no te han revelado la paternidad de Dios, hermano. Entonces la incredulidad, el Señor ha dicho en su palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, usted que nos mira, que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, porque en Cristo hay milagros. En Cristo hay sanidad, iglesia. En Cristo hay poder. En Cristo hay todo tipo de riqueza espiritual. Pero tienes que botar la incredulidad.
¿Cuántos de nosotros somos incrédulos? Sean sinceros. Tienes que votar la incredulidad. Tienes que entregarle a Dios tu incredulidad para que Él ponga fe en tu vida y para que comiences a ver la riqueza y la gloria de Dios. Número 2, la inseguridad es una área que tenemos que votar, hermanos. Yo esa inseguridad la voté hace casi un año y me siento libre, hermano, de toda inseguridad. Es cierto que vivimos en un país muy violento, muy peligroso, pero extremadamente peligroso. Pero dice la palabra de Dios, cuando usted ya vota la inseguridad, dice el Señor que el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le buscan. Cuando ya usted vota y entrega esa inseguridad, usted ya no tiene miedo a nada ni a nadie, hermano. El diablo quiere aparecer como león rugiente viendo a quién se devora. Pero cuando usted le cree a Dios, cuando usted vota la inseguridad, usted sabe que el diablo fue vencido en la cruz del Calvario y ya no es un león. Él está vencido por la sangre del Cordero. Ahora nosotros ya no le tememos al fracaso, ya no le tememos al futuro, porque nuestro futuro está garantizado en el nombre poderoso de Cristo. Gloria al Eterno por eso, iglesia. Deje de estar viviendo inseguro, hermano. Que porque hoy camina y siente que el corazón le brinca más rápido. Claro, es la edad, hermana. Obviamente, usted camina 2 millas, claro que ya no es igual. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y número 3, ¿cuántos, hermano, no hemos rendido a Dios nuestras debilidades? Todos tenemos aquí debilidades. Dígame amén. Dije, todos tenemos debilidades. Unos tenemos debilidad en la lengua, hermanos. No nos pueden contar un secreto que estamos que rapidito queremos ir a contar al vecino, al papá y a quien sea. Otros somos compulsivos a los dulces. ¿Cuántos dicen amén? No podemos resistir un buen dulce, porque ahí vamos, y sabiendo que eso produce diabetes. Si hay esta mañana alguna debilidad en usted, ríndala a Dios, hombre. Entréguesela a Dios. Pero Dios quiere liberar a su pueblo. Y una manera, hermanos, de que Dios libera a su pueblo es rindiéndonos totalmente a Dios. Y el día que usted se rinda a Cristo, ese día el Espíritu de Dios lo va a empoderar de una manera poderosa y se va a dar cuenta que su vida es como la luz del mediodía, que va en aumento hasta que el día es perfecto.